Hola, bendiciones. Es un verdadero honor compartir hoy la lección número 2 del curso Carbón en mi boca. Bien, en nuestra lección anterior vimos lo que eran las palabras corrompidas. Hoy vamos a hablar sobre el tema las malas conversaciones, ya que las malas conversaciones tienen que ver con muchas cosas en nuestra vida. Quiero tomar como base principal para este tema lo escrito en el libro Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el verso 33. Es un versículo corto, pero dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sabe que hay conversaciones en las cuales nos inmiscuimos y no nos damos cuenta? Lo que dice el Salmo 1, que es bienaventurado el hombre que no estuvo ni en camino de pecadores, ¿verdad? Ni en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Una mala conversación, a bien, podemos entender que una mala conversación no solamente es conversar con un tema vulgar o un tema desviado de lo que es una conducta intachable, sino que he visto en el caso de muchos creyentes, y estoy hablando de creyentes, no de ministros, ¿no? He visto muchos creyentes que se ríen de chistes de doble sentido, chistes que las personas echan vulgares, se meten en conversaciones de un tanto subida de tonos e inclusive he visto muchos creyentes que ellos mismos tienen un lenguaje y una conversación un tanto mezclada con el lenguaje de un inconverso. Es decir, intentan decir cosas de doble sentido que no tienen nada que ver con la vida de un creyente y que de alguna manera están corrompiendo. Yo creo que en el vocabulario, en el lenguaje, las conversaciones de un hombre de Dios deben ser conversaciones muy sanas, 100% sanas, que sirvan, como vimos en la lección pasada, para edificar al oyente, es decir, edificar es traer crecimiento. De alguna manera podemos ver que esas malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero para tener una mala conversación, primero tenemos que tener una mala compañía. El Hijo de Dios, el hombre de Dios, tiene que ser muy selectivo con quién anda. Por ahí hay un refrán que ha recorrido el mundo entero que dice: dime con quién anda y te diré quién eres. Pero la Biblia dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. De manera que al corrompernos nosotros dimos la oportunidad, nosotros fuimos los que abrimos la puerta para que existiera en nosotros una mala conversación. Por ende, la mala conversación llega por una mala compañía, y las malas compañías no te las envía el Señor. Las malas compañías vienen de parte de la potestad de las tinieblas. Allí tenemos que andar nosotros muy despiertos, porque las malas conversaciones son las que nos inmiscuyen en el mundo de la oscuridad y no nos damos cuenta. Son esas que pesan cuando vas a orar, que sientes que algo no está bien, sientes que te cuesta conectarte con el Señor al momento de la oración, sientes como que Dios no te está escuchando, y es que estuvimos inmiscuidos en una conversación mala, con una mala compañía. En su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribió acerca de los falsos maestros que habían entrado en la iglesia de Corintios, enseñando que la resurrección de Jesucristo, fíjense la importancia de tener la compañía correcta, ¿no? Que la resurrección de Jesucristo no era verdadera. Estas personas consideraron solo su existencia física y negaron la vida después de la muerte o la resurrección de Cristo. Y en 1 Corintios 15:32, ahí está
totalmente especificado. Dice, y como resultado de su perspectiva moral de la vida, influyó en el resto de los creyentes. O sea, esa mala compañía y esa mala conversación estaba haciendo daño a los creyentes. ¿Ok? Entonces, Pablo nos estaba diciendo que al asociarnos con falsos maestros y a tener una mala compañía, ¿no? Esas son las que corrompen el carácter, porque las costumbres son el carácter de las personas. Nuestro carácter está formado a base de hábitos. O sea, ya los hábitos son cosas a las que nosotros nos adecuamos y las hacemos rutinariamente. Y esos hábitos en nosotros forman un carácter. Entonces, de alguna manera, una mala compañía va afectando nuestro carácter, lo va corrompiendo, porque vamos creando hábitos rutinarios inadecuados que no están alineados con la palabra de Dios. Entonces, fíjese, Pablo nos está diciendo que al asociarnos con falsos maestros, seremos influenciados negativamente por ellos. La verdad es que las enseñanzas falsas no conducen a la santidad. Como tal, es fundamental que tengamos cuidado con quienes formamos relaciones, específicamente aquellos fuera de la iglesia, porque los incrédulos pueden hacer que incluso los cristianos más fuertes vacilen en su fe y afecten adversamente su caminar con Cristo y su testimonio al mundo. Por eso, Pablo nos dice, no se extravíen. Escuche, en realidad, esta fue la segunda vez que Pablo advirtió a los corintios que no se dejaran engañar. Les advirtió que no adoptaran el estilo de vida de personas corruptas, aquellas que no heredan el reino de Dios. Pablo sabía lo fácil que es para las personas ser influenciadas por enseñanzas tan adversas. Si no se revisa desde el principio, podrían comenzar a adoptar ideas y comportamientos tan pervertidos como normales. ¿Sabe cuál es el peligro? Que nosotros como hijos de Dios nos acostumbremos a hacer lo malo y lo veamos como normal. ¿Por qué? Porque hubieron malas conversaciones que influenciaron en nuestra vida, que le dieron una dirección inadecuada a nuestro mismo carácter. ¿Por qué? Por crear hábitos que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, importante es saber a qué amigo voy a escuchar. Porque nosotros como cristianos, el mismo Pablo decía que si no queremos compartir con pecadores, entonces tendríamos que salir de la tierra. Pero también Pablo advierte algo y nos enseña que nosotros, todo no es lícito, todo nos es permitido, porque la Biblia no nos prohíbe hablar con personas que manejan un lenguaje pervertido, con personas, no nos prohíbe, ¿verdad? En el sentido de que vas a perder tu salvación si llegas a cruzar un tipo de palabra con ellos. Pero nosotros sabemos lo que nos conviene. Entonces, cuando nosotros nos dejamos influenciar, porque es fácil caer, porque los inconversos tienen una cierta suspicacia, tienen cierta picardía, como para hacer reír al cristiano más serio con un chiste de doble sentido. Y entonces, muchos cristianos hasta escondidos se ríen, pero la idea de esto es que nosotros se haya fundamentado un carácter tan centrado en Cristo, es decir, Cristo tan cristocéntrico, que no nos afecte, que al escuchar eso nuestros oídos más bien repudien aquello, esa mala conversación, ese chiste de doble sentido, esas palabras que dañan, que corrompen las buenas costumbres. Quiero explicar un poco lo que son las costumbres. Tenemos la palabra ética. Resulta que la palabra ética viene del griego ethos, que significa costumbre. Y esa palabra costumbre no es otra que costumbres internas. Es decir, tú
te acostumbras, creas un hábito de normas autoimpuestas. Eso es la ética. Y en la ética, la norma autoimpuesta es que yo lo voy a hacer así no me estén viendo. Cuando yo creo que lo correcto es lavarme las manos, una cosa tan sencilla como esta, pero vale la ocasión para explicar que lavarme las manos al salir del baño es ético para mí, porque sé que al salir del baño voy a darle la mano a alguien, ¿ok? Y aunque él no sepa que vengo del baño, yo sí lo sé, y entonces para mí se convierte como en un principio ético el lavarme las manos por respeto a los demás. Y los respetas tanto que lo haces, te estén viendo o no lo estén viendo. Entonces, ahí está la ética, pero también tenemos la otra que es la moral, que se traduce del latín mos, moral, que también es costumbre, pero estas son costumbres externas. O sea que lo que hacemos pueden afectar a personas externamente. Entonces, que es más visible que inclusive las internas. Entonces, cuando nos acostumbramos mal, y como dice la Biblia, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, entonces sí está hablando de que hay unas buenas costumbres y unas malas costumbres. Entonces no es que las costumbres sean malas, porque tienen que ver con la palabra ética y con la palabra moral. Entonces acá presentamos de verdad que la única manera de que haya una mala ética y una mala moral es tener una mala conversación, que son las que corrompen la ética y la moral de los creyentes. Por ende, debemos alejarnos un poco. Claro, tenemos que predicarle a las personas que necesitan salir de allí, porque una persona con un lenguaje perdido, corrompido, son su alma perdida, necesita que nosotros le demos una palabra, sí Señor, pero no significa, como dice el mismo libro de Jeremías, ¿verdad? El capítulo 15, verso 19, que dice que ellos se tienen que convertir a nosotros y no nosotros a ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera, acá tenemos nosotros que tomar en consideración que debe haber una diferencia, una prudencia. Creo que la prudencia sería la palabra indicada para esto. Fíjense, el punto que Pablo hace aquí es pertinente para todas las personas de todas las edades. Cuando nos asociamos o nos deleitamos en la compañía de personas con moral mundana, corremos el riesgo de imitar sus comportamientos, tome nota de esto, sus comportamientos, su lenguaje y sus hábitos. En poco tiempo ya no somos de Cristo. Pero si nosotros nos dejamos llevar por esta corriente, que son las corrientes de este mundo, entonces ya no somos de Cristo, sino del mundo. Entonces, con su negación de la autoridad absoluta, su rechazo de la Biblia como palabra de Dios, estoy hablando de las personas que no conocen a Cristo, su rechazo de la Biblia como palabra de Dios y su ideología de moralidad relativa, esto es específicamente pertinente para los jóvenes, que generalmente son fácilmente influenciados por sus compañeros. Tenemos personas jóvenes que son fáciles, son vulnerables. Creo que la parte más vulnerable de la iglesia son los jóvenes. Y estos son vulnerables a través de lo que oyen. Y cuando ellos se inmiscuyen en conversaciones imperfectas, digamos decirlo, ellos son contaminados. Y ahí es donde Satanás toma ventaja. Porque recuerda, nuestras palabras abren puerta a la potestad de las tinieblas. Este es un punto espiritual. Y el ámbito espiritual es tan amplio. Y la vida espiritual del ser humano es tan fuerte y tan amplia que en una persona caben fácilmente legiones de demonios con su capitán, y estamos hablando de miles de demonios con un capitán. O sea, así tan grande es el ámbito espiritual de una persona. Y todo esto se ve afectado muchas veces por una mala conversación. Escoge tus amigos, que ellos te escuchen. Claro, nosotros tenemos amigos y deberíamos saber ser amigos, pero con un lenguaje correcto. Porque uno no todo el tiempo va a andar a la persona metiéndole la palabra, juro. No. Tenemos que ser primero amigos para llevar la palabra. Pero ten cuidado que las conversaciones de tus amigos no dañen ni corrompan tus buenas costumbres. Mira, los jóvenes están desesperados
por la aprobación de los demás. Y me atrevo a decir que unos ya pasaditos de edad también están acostumbrados a la aprobación de otros. Por ende se meten en conversaciones. He sabido de hombres en la casa de Dios que por conseguir un contrato han terminado inmiscuidos en conversaciones de hombres inconversos, hablando de mujeres, y no precisamente la de él, sino de otras mujeres, simplemente por conseguir un contrato. Acá es donde nos damos cuenta que las palabras de los inconversos muchas veces tienen más fuerza que hasta las palabras que cualquier consejero en la iglesia nos pueda dar. Pero eso se debe a lo que estamos dando oído. Si damos más oído a esas malas conversaciones, entonces tendremos más posibilidad y seremos más vulnerables de caer y sucumbir ante las tentaciones de Satanás, ante los argumentos de Satanás para destruir. Pero si nos cuidamos en esta área, entonces tendremos una victoria que está escrita en la palabra de Dios. Ahora escuchen. Como les decía, muchos jóvenes están buscando la aprobación de los demás y están tan motivados por la necesidad de aceptación que la sabiduría piadosa y la toma de decisiones puede irse por la ventana ante la presión de sus compañeros. Por lo tanto, es fundamental que los padres de adolescentes estén especialmente en guardia contra la influencia de las malas compañías. Padre, si tú quieres ser un buen ejemplo para tu hijo, pues bueno, deja tú primeramente las malas compañías. Mira, Pablo al final nos da la respuesta, ¿no? Porque nos preguntamos entonces, ¿qué hacemos? Porque nos estamos quedando como de brazos cruzados con tantas cosas que pueden suceder, no solo a nosotros como hijos de Dios, sino a nuestros hijos, a los jóvenes. Pablo nos da la respuesta en el capítulo final, ¿verdad? En el capítulo 15, él dice: por tanto, mis queridos hermanos, estad firme y no dejes que nada te conmueva. Entréguense siempre, plenamente a la obra del Señor, porque saben que su labor en el Señor no es en vano. En pocas palabras, este texto dice, ¿verdad?, que el trabajo en el Señor no es en vano. Como padres nos mantendremos firmes contra las influencias impías que puedan corromper a nuestros hijos. Como cristianos nos mantenemos firmes contra aquellos que corromperían nuestro caminar con Cristo. Escuche, como miembros de la iglesia nos mantenemos firmes contra las enseñanzas falsas y las presentaciones diluidas del Evangelio que desvían a otros. En todas las cosas somos autocontrolados y alerta, porque nuestro enemigo Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Despertemos pues, y cuidado con tener malas conversaciones, porque estas corrompen tu ética y tu moral. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima lección.